¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a compartir pantalla para que podamos observar el siguiente tema a tratar de nuestra unidad. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las clasificaciones de las células, cómo están clasificadas. Para ello tenemos lo que es nuestra tabla de contenidos, donde hablaremos como punto número 1 de que todas las células son iguales. Número 2, las formas que tienen las células. Ok, como punto número 1 tenemos, ¿todas las células son iguales? Según la ciencia, nos dice y nos explica que no. Existen diferentes células, las cuales se clasifican con base diferente, es decir, con criterios también muy diferentes. Por ejemplo, están separadas según su tamaño y según su complejidad. Ok, las células, según el grado de complejidad, nos indican que un criterio evolutivo nos menciona que para la clasificación de las células es la presencia o la ausencia de un núcleo como característica principal, lo cual la divide en dos grupos, que son las células procariotas y las células eucariotas. Perfecto. Las células según su forma de nutrición. Como podemos observar, las células según su forma de nutrición es la necesidad de nutrirse que ellas tienen, es decir, incorporar nuevas sustancias al exterior para fabricar sus propios compuestos y lograr obtener así lo que es la energía para realizar dichas funciones dentro del cuerpo de los seres vivos. Cuando nosotros hablamos de lo que son las células eucariota y la célula procariota, nos podemos observar la imagen. Observando la imagen de la célula eucariota, nos dicen que las células eucariotas son todas las que tienen su material hereditario fundamental, es decir, está compuesta de ADN, de material genético hereditario. Encerrado dentro de una doble membrana, la envoltura nuclear que logra delimitar el núcleo celular. Igualmente, estas se dividen en células que vienen a ser microscópicas, pero de tamaño grande y variado comparado a otras células. Es decir, las células eucariotas son unas células mucho más grandes. Obviamente, se puede ver con el microscopio y también esta célula está compuesta de lo que son membranas y un núcleo. Como podemos observar en la imagen, podemos ver que tienen membrana plástica, tienen un aparato de Golgi, están compuestas por ribosomas, citoplasma, lisomas, mitocondria y el núcleo, lo cual la diferencia esta de la célula procariota. Nos dice que la célula procariota es una célula sin núcleo celular, diferenciado de su ADN, es decir, que no está confinado en el interior del núcleo, sino que libremente en el citoplasma, como nosotros podemos ver, las células con núcleo es diferenciadas, es decir, a esto se llaman células eucariotas. Es un organismo del cual nos logra formar lo que son las células procariotas. Entonces, lo podemos ver así. Célula eucariota está compuesta por un núcleo y lleva un ADN y lo que ayuda de una manera hereditaria y genética. Y la célula procariota es aquella que no tiene un núcleo celular, es decir, su ADN no está confinado en el interior del núcleo, sino que está libremente dentro del citoplasma. Cuando nosotros vamos a hablar de las células según su tamaño y según su forma, nos indica que las células están condicionadas por las necesidades de la alimentación y la eliminación de desechos, lo cual la forma de estas células es muy variada y depende de la condición, como la tensión superficial, la viscosidad, el citoplasma y la consistencia de la membrana. Es decir, que la célula tiene una variación muy extensa dentro de lo que son sus fórmulas y su forma. Todo esto de acuerdo a la necesidad de alimentarse, como ya lo mencionamos, y también en la manera de que ellos van deshaciendo todos sus desechos. Ok. Cuando hablamos de las formas de las células, hablamos de que las células tienen unas formas, como lo podemos observar, aplanadas,
¿Qué dice esto? Que tienen un gran parecido a las baldosas y su función es recubrir los órganos. Por esta razón son abundantes en la piel y en el revestimiento de los tejidos internos, como el de los pulmones. Donde nosotros podemos encontrar esta célula es en los pulmones, porque son aplanadas y se encargan de recubrir los tejidos, ¿ok? También son abundantes en la piel. Aquí podemos observar una imagen de lo que se ve microscópicamente cómo es la forma de las células aplanadas. Dice que tiene similitud con lo que son las baldosas. Ok, nosotros vamos a hablar de lo que son las células alargadas. Dicen que tienen forma de aguja y se facilitan en las contracciones de los tejidos musculares, lo cual es la transmisión, perdón, lo cual nos indica que también tiene una gran transmisión de impulsos nerviosos dentro de nuestro organismo. Hablemos de las células poligonales. Nos habla que las células poligonales vienen de los vegetales y tienen unas formas geométricas, lo cual disminuye el espacio entre ellas y les otorga cierta rigidez y protección a las estructuras de la planta. Como podemos observar en la imagen, tiene formas con similitud geométrica. Ok. Hablamos de las células irregulares o protiformes. Estas células tienen una forma irregular y se modifican de acuerdo a las características del medio donde se encuentren, como podemos observar. Es decir, esta célula se va a adaptar a la forma que encuentre y no tiene una forma específica, es una forma irregular. Hablemos de las células esféricas. Estas células son muy pequeñas y tienen forma de disco, como podemos observar en una imagen, y nos dice que permanecen en los medios líquidos. En estas ocasiones serían dentro del agua, en la sangre, en la savia que generan las plantas, en algunas algas y también en las bacterias se presentan esta dicha forma de células. Ok, después de haber observado las formas que estas células tienen, espero les haya podido aportar un poco más a sus conocimientos. Esto es todo en cuanto a las formas de las células. Muchas gracias.